Rosas, una representación realizada por los alumnos de sexto grado A. Con esta actividad buscamos reflexionar sobre las decisiones y el legado de uno de los personajes más importantes y polémicos de la historia argentina del siglo XIX. En este juicio, la Fiscalía presentará acusaciones contra Rosas, mientras que la defensa intentará demostrar sus razones y defender su forma de gobernar. Además, habrá testigos históricos que, en algunos casos, serán representados por los alumnos. Gracias por acompañarnos. Y ahora sí, sin más preámbulos, damos inicio a este juicio. Le cedo la palabra a la jueza. Se abre la audiencia para el caso 2501. Hoy estamos reunidos aquí para presenciar el juicio a Juan Manuel de Rosas. ¿Qué es el acusado, por favor? A quien se le acusa de delito contra la persona, contra la administración pública, contra la salud y la seguridad pública. Ahora sí, la fiscal va a hacer una elección puntual. Un aplauso, por favor. Nuestros abogados defensores van a ser Julio Ojeda Quintana y Catalina Previch, contra el público. Ahora sí dejo que el acusado se presente. Hola, yo soy Juan Manuel de Rosas. Nací en 1793 en la provincia de Buenos Aires, en una familia adinerada de España. Yo siempre ayudé a los peones rurales, siempre estuve ayudándolos en el campo y siempre sé mis ideales también. Por eso, cuando una vez yo desobedecí una ley que yo había impuesto y me hice caer las consecuencias, que eran 5 latigazos en la espalda. Yo, luego de la batalla de Cepeda, me incluí más en la política y llegué a ser gobernador de Buenos Aires. Ahí fue cuando estuvieron esas dictaduras que dicen que yo empecé. Cuando fui caudillo, dijeron que yo siempre ataqué a los próceres, pero San Martín, el libertador, me dio su sal encima del reconocimiento y respeto. Me reprochan la mazorca, pero fue un medio necesario en tiempos de guerra que la Argentina se desangraba. Dicen que fue un caudillo autoritario, pero fue elegido por el pueblo de Buenos Aires y conté con su apoyo durante años. Yo fui el defensor de la patria, el guardián de la justicia y el defensor de la autoridad. Prefiero ser un tirano antes de ver a la patria destruida. Ahora sí le paso la palabra a las abogadas defensoras. Señores del jurado, hoy nos presentamos como la defensa federal de Juan Manuel de Rosas. Queremos demostrar que él no fue un tirano, sino un líder valiente que gobernó en tiempos difíciles para mantener la paz, la unión y la soberanía de nuestro país. Mientras muchos se peleaban por el poder, Rosas luchó porque la Argentina no se deshiciera en guerras y divisiones. Nuestra defensa va a probar que fue un hombre justo, solidario y patriota. Invitamos a hablar a nuestro primer testigo, Encarnación Escurra. Honorables presentes, mi nombre es Encarnación Escurra, esposa de Juan Manuel de Rosas y testigo de sus luchas, decisiones y sacrificios por esta patria divinidad. Mi marido no fue un tirano, sino un hombre que enfrentó el caos con firmeza. Cuando Buenos Aires ardía entre el fuego de los unitarios y los intereses extranjeros, Rosas fue quien puso orden, quien defendió la soberanía nacional frente a las potencias que querían dominarnos. ¿Qué proponen los unitarios? Centralizar el poder de una minoría ilustrada que desprecia el exterior profundo. Olvidar nuestras tradiciones, nuestras provincias, nuestras raíces. Mi esposo dio la vida por la unidad, no por la división. Sí, ejerció el poder con firmeza, pero era necesario, porque nuestros alumnos escribían desde París o hablaban desde salones porteños. Rosas estaba en el campo defendiendo lo nuestro. ¿Es ese dictador? Yo vi a Rosas dudar, sufrir, llorar por la patria. No era de piedra, era humano, pero supo hacer lo que muchos no se atrevieron a hacer, tomar decisiones difíciles. A veces gobernar significa ensuciarse las manos para salvar el pueblo. Yo
como mujer fui atacada, ignorada, pero nunca callada, porque mi voz es la voz de las mujeres que nunca luchamos, que no nos escondemos detrás de ningún hombre. Yo fui parte de este proyecto político y estoy orgullosa de haberlo sido. Yo la acompañé. Yo en este juicio no solo contra Rosas, es contra la historia misma. Pero les digo algo, podrán tocarlo, podrán condenarlo en estos papeles, pero jamás podrán borrar lo que hice por esta tierra. Porque mientras ustedes discutían teorías en café, él defendía la soberanía de las pampas. Una cosa, todo el tiempo le ganó la razón. Y la historia se le pone cada cosa en su lugar. Es mi encarnación. Dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. ¿O era usted la que mandaba? ¿El amor la llevó al poder o el poder la enamoró? ¿Qué era más peligroso, desobedecer a Rosas o desobedecer a usted misma? Fue la primera mujer del país y la primera estrategia política de Argentina. ¿Puede repetir? Da mi encarnación. Dicen que detrás del gran hombre hay una gran mujer. ¿Ahora usted acaso lo que mandaba? ¿El amor la llevó al poder o el poder la enamoró? ¿Qué era más peligroso, enfrentarse a Rosas o enfrentarse a usted misma? ¿Fue la primera mujer del país o fue la primera estrategia argentina? Yo estuve con él por amor. Gracias. Ahora sí, invito a pasar al segundo testigo. Vamos recién al lugar. Respondiendo a Encarnación Escurra, el orden no justifica la violencia y el poder de la mazorca solo sembró el terror a los ciudadanos. Gracias. Objeción al lugar. Si hubo castigo fue porque hubo... Si hubo castigo fue porque hubo traiciones. No se puede construir una nación sin justicia. Por Rosas no persiguió a quienes querían vender la patria al extranjero. Gracias por su respuesta. Ahora sí que pasa el segundo testigo. Antes de seguir, queremos aclarar que parte de la historia de Rosas fue contada por Bartolomé Mitre, un gran opositor de Rosas. Por lo tanto, la historia puede llegar a estar un poco alterada. Invitamos al siguiente testigo. Manuelita Rosas, hija del restaurador. Yo soy Manuela Rosas, hija de Juan Manuel de Rosas. Y hoy vengo a hablar no solo como su hija, sino como testigo de sus acciones. He crecido viendo su amor por la patria, su sacrificio voy a empezar todo de vuelta. Soy Manuela Rosas, hija de Juan Manuel de Rosas. He crecido viendo su amor por la patria y su sacrificio. Hoy vengo a hablar no solo como su hija, sino como testigo de sus acciones. En casa, mi padre puede parecer un hombre duro, pero tuvo que tomar decisiones difíciles para mantener el orden y la paz. En casa era un hombre justo. En casa fue un padre que me enseñó el valor de la palabra, el respeto por la gente y la importancia de cumplir con el deber. Yo misma he visto cómo ayudaba a la gente necesitada y cómo los escuchaba. La historia lo puede juzgar con firmeza, pero yo siempre lo recordaré como un hombre justo y valiente. Una pregunta, ¿qué significó mantener una postura dulce mientras su padre mandaba callar inocentes?
¿Los perseguía o los fusilaba? Mi padre lo que hizo fue para que la patria no sea un caos. Cuando él llegó, todo era un caos y lo llamaban el restaurador de leyes. Ahora le doy la palabra al fiscal y hace pasar a sus testigos y de sus objeciones. Objeción. Los gestos personales no borran los crímenes políticos ni la represión a su régimen. Ahora llamo a Esteban de Echeverría y a José María Paz a dar su testimonio. Gracias. Señores, comparezco con ustedes no movido por rencor, sino por el deber que me impone la verdad y el amor a la patria. He combatido. Señores del tribunal, comparezco ante ustedes no movido por rencor, sino por el deber que me impone la verdad y el amor a la patria. He combatido por la libertad de la organización de la República, mientras que el señor Juan Manuel de Rosas, amparado por el título de restaurador, la ha oprimido bajo el peso del tiempo. Las leyes fueron sustituidas por la justicia de un solo hombre. Rosas podrá llamarse restaurador, pero la historia lo recordará como opresor. Objeción. Objeción al lugar. Dicen que fue un opresor y que maté a unitarios, pero si no hubieran molestado en el orden del país, yo no hubiera tenido que matar tanta gente. Gracias. Ahora le pido a objeción denegada. Objeción denegada. Ahora sí que pasa el próximo testigo. Ahora la fiscal puede decir su testimonio. Decir tu testimonio o... Hola, yo soy María y soy hija de un comerciante unitario y hoy les vengo a contar lo que viví durante el gobierno de Rosas. Mi familia siempre creyó en la libertad y en el trabajo, pero durante el gobierno de Rosas sufrimos mucho. A mi papá lo persiguieron solo por pensar distinto y tuvimos que vivir con mucho miedo. Mi casa fue marcada con pintura roja y a veces no podíamos hablar ni decir lo que pensábamos. Yo solo quiero que todos puedan vivir en paz, con libertad y sin miedo a ser castigados por sus ideas. Gracias. Objeción al lugar. También dirán que Rosas persiguió a quienes pensaban diferente, pero Rosas no atacó ideas, sino a los que intentaban dividir la patria. Defender la patria no es crueldad, es responsabilidad y amor por el país. Rosas actuó con dureza cuando era necesario para mantener la unión nacional. Gracias. Ahora sí, la fiscal puede decir su testimonio. Ok. Ahora las abogadas defensoras van a invitar a un testigo. Objeción. Un cambio de planes. El verdadero patronismo defiende la libertad, no la tiranía. Gracias. Ahora sí que pase el próximo testigo. Invitamos al gaucho y peón rural a que dé su testimonio. Yo, Jaime, peón de la estancia del restaurador, declaro a quien corresponda que don Juan Manuel de Rosas siempre fue justo con nosotros, los paisanos. Bajo su mando hubo orden en la campaña y se respetaban las leyes y se podía trabajar en paz. Él no miraba si uno era pobre, rico, gaucho o estanciero. Al que cumplía con su deber, lo trataba con respeto. Él nos dio trabajo, nos protegió de los indígenas y defendió la patria cuando otros la vendían. Por eso digo que don Juan Manuel de Rosas fue un buen cristiano y mejor argentino. Gracias. Una pregunta. ¿Era libre
animales a caballo o esclavos del poder. Rosas los representaba o los domesticó. Luchaban por convicción o por miedo al degüello. ¿Puedo repetirlo? Claro, ¿cómo no? ¿Eran animales a caballo o esclavos del poder? Rosas los representaba o los domesticó. Luchaban por convicción o por miedo al degüello. Rosas no nos domesticó y no luchábamos por el miedo ni el orgullo y eso. Gracias. Rosas los usó como base política y militar, pero en realidad no mejoró sus condiciones de vida ni su libertad. Gracias. Ahora tiene que pasar al próximo testigo. Conclusión denegada. Invitamos a los indígenas a dar su testimonio. Nosotros indígenas reconocemos que el señor Rosas creó alianzas entre comunidades nuestras y respetó nuestros derechos y territorios. Rosas, aunque no siempre estuvimos de acuerdo, fue un líder que respetó que entendió las importancias de nuestras comunidades y por eso nosotros indígenas reconocemos su liderazgo y lo recordaremos como parte importante de nuestra historia. Objeción. Gracias. Una pregunta indígena. ¿Rosas los protegía o los usaba como frontera viva? ¿Les habló de alianza o de convivencia? En sus nombres, ¿hicieron pactos o promesas vacías? Rosas nos dio ganado y nosotros le dimos tierra. Y como ya he dicho, trabajó para el beneficio mutuo. Objeción. Gracias. Objeción al lugar. Dicen que Rosa fue su amigo, pero ¿qué pasó en la campaña del desierto? No hubo tan buena relación en ese momento, ¿no? Gracias. Ahora sí le doy la palabra al fiscal. Las campañas del sur y sus tratos a los pueblos originarios fueron bastante colonizadores y violentos. Hablemos de las campañas al desierto. Su supuesto objetivo era pacificar la frontera del sur, pero en realidad es solo lo que en realidad fue una campaña militar con el objetivo de matar a los indígenas. Objeciones denegadas. Ahora sí que pase el próximo testigo. ¿Cuál es? Que pase Mariquita Sánchez de Thompson. Gracias. Señor juez, estoy aquí porque considero que Juan Manuel de Rosas está tomando decisiones que quitan la libertad de los ciudadanos. Muchas personas tienen miedo de hablar o pensar diferente. Durante su gobierno yo vivía con mucha presión. En las calles todos debían usar el color rojo para mostrar apoyo. Si alguien no lo hacía, podía ser señalado como enemigo. También había espías por todas partes. También podían estar en tu casa. La gente tenía miedo de opinar, de reunirse y hasta de cantar ciertas canciones. Vivíamos sin tranquilidad. Señora, ¿qué tiene para...? Entiendo la importancia del orden, pero no a costo de las libertades. Un país necesita diálogos y respeto, no miedo. Cuando las ideas distintas se castigan, la sociedad deja de crecer. Espero que se respeten las libertades, que todos puedan expresarse sin temor y que nunca más se perciba a alguien por pensar distinto. Gracias. Objeción al lugar. Sí.
volviendo a lo que dijo el fiscal, la campaña del desierto no estaba pensada para matar a los indígenas, sino para someterlos a la obediencia criolla. Pero sin embargo, ¿qué logró? ¿Tienen respuesta? Ok, pueden agregar otro argumento, pero si no tienen respuesta, es que yo estoy diciendo la verdad. También lo acusan de obligar a usar el color rojo, pero el rojo es el color de los federales, el símbolo del pueblo argentino unido. Gracias, ahora sí que pasa el próximo testigo. Invito a Esteban Echeverría a dar su opinión. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Esteban Echeverría y hoy estoy acá para contarles lo que viví durante el gobierno de Rosas. En ese tiempo muchas personas no podían expresarse con libertad y había mucha injusticia en la sociedad. En mis escritos, como El Matadero, trato de mostrar lo que sucedía y cómo la gente sufría bajo ese régimen. Durante el gobierno de Rosas yo viví momentos muy difíciles. Vi como muchas personas eran perseguidas solo por pensar distinto. Yo mismo me tuve que cuidar de lo que escribía y decía, porque cualquier palabra podía ser usada en mi contra. Usé la escritura como una forma de luchar por la libertad y la justicia. Como ya dije, en El Matadero quise mostrar lo que veíamos y dejar un mensaje de esperanza, que algún día los argentinos pudiéramos expresarnos con libertad y sin miedo. Y sin miedo a expresarnos en un país más justo y libre. Objeción al lugar. Unitarios siempre están diciendo que Rosas no dejaba de pensar distinto. Si no tienen otro argumento, los damos como ganadores. Una aclaración antirrocistas. Ahora sí que pase su próximo testigo. Invitamos a la mazorca a que su Comparecemos ante este tribunal no para negar lo que hicimos, sino para explicarlo. Fuimos hombres del orden. Nos servimos al restaurador cuando la patria estaba dividida, cuando Buenos Aires ardía ante traiciones y amenazas. Juan Manuel de Rosas no fue ningún tirano, fue el único capaz de imponer ley donde solo había anarquía. Nuestra lealtad no fue ciega, fue necesaria. Sí, hubo violencia. Fue para mantener el orden, pero también hubo paz, justicia y respeto al trabajo del pueblo. Mientras otros buscaban el poder extranjero, Rosas defendió la soberanía. Mientras los unitarios soñaban con Europa, él defendió el suelo argentino. Sí, hubo rigor. Fue para mantener el orden y evitar que la patria se desangrara de vuelta. Nosotros, la mazorca, fuimos instrumentos de un tiempo duro. Actuamos sumando en defensa del gobierno legítimo de la Federación de la bandera nacional. No fuimos verdugo del pueblo, fuimos su escudo. Y hoy, ante la historia, declaramos con respeto y sin temor. Rosas no fue el enemigo de la patria, fue su guardián. Por el orden, por la Federación, por la patria. Defendimos lo que creíamos justo. Y no nos arrepentimos. Tengo algo para decirles. Caballeros, ustedes eran la guardia del restaurador. ¿Defendían a la ley o la sombra del látigo? ¿Hacia qué punto del uniforme rojo los hacía leales o simplemente temerosos? ¿A cuántos fusilamientos asistieron aplaudiendo como si fueran fiestas patrias? ¿A ustedes les parece? Nosotros servimos al restaurador porque creíamos en la ley y en el orden. En la ley y en el orden. La patria no se mantenía con discursos, sino con decisiones firmes. ¿Vos decís que la ley y el orden son terrorismo? Objeción. Objeción al lugar, señorita. Objeción. No, yo te Antes de todo, Juan Manuel Rosas tiene unos asuntos que resolver, así que se va a retirar. Objeción. Puede volver a entrar, señor Rosas. La
mazorca fue una policía política creada para mantener la seguridad ante sabotajes, traiciones y espionaje. Todo gobierno en guerra tiene sus mecanismos de inteligencia y represión. Objeción. Una pregunta. ¿Juraba por la federación o por el terror? ¿Cuántas cabezas hacía falta para mantener el silencio? Objeción. Objeción. La mazorca era para la seguridad del pueblo, no para la represión. ¿Y también para fusilar inocentes? Objeción. Objeción en el lugar, pase. Los unitarios dicen que Rosas mató a muchos sin un juicio previo, todo eso, bla, 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 bla. Pero, ¿qué pasó conmigo? A mí, la Valle me fusiló, hizo lo mismo que Rosas y que de eso se olvidan. Objeción. Gracias. Objeción en lugar, señorita fiscal. La Valle cometió un error, pero actuó creyendo que defendía su país. Su intención era terminar con el caos, no asesinar por poder. Gracias. Objeción denegada. Termine su objeción, señorita fiscal, y después de encarnación en curro la dejaré pasar. Respondiendo a lo de la mazorca, Rosas se autoproclamó el restaurador de leyes, pero fue precisamente lo que primero pisotó la ley. Ok, ahora encarnación en curro y la dejo pasar. Dicen que Rosas fue cruel, y quieren entonces las campañas militares de la Valle. ¿Quién fue el asesinato de Ruego? Uno no lo eligió, pero bueno, esa fue la verdadera traición de la patria. Gracias. Ahora sí que pase el segundo testigo. Invitábamos a Conrado de Monte a que haya un momento. Rosas no es un tirano, todo lo contrario. El restaurador trajo paz y no había caos. Antes de él, las provincias vivían en guerra y anarquía. Con Rosas hubo respeto por la autoridad y defensa a la patria con amenazas internas y externas. ¿Cómo que Rosas no le fiera a la patria? Si él reforzó la unidad nacional, estableció orden interno, fortaleció la economía, defendió la soberanía del país contra potencias extranjeras y reforzó la defensa. Todo eso en épocas de guerra de la Confederación Argentina. Todos esos hechos nos borran el terrorismo que tuvo. Yo no quiero ver a esos unitarios gobernando el país durante 20 años sin tener que hacer un solo asesinato, porque muchos hablan, bla, 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 matamos gente. ¿Qué harían ustedes si estuviesen en ese tipo de poder? Y además, que Rosas era justo pagándoles un sueldo superior al de un soldado y con comida en terreno. Yo veo muy confiado, así que voy a ver si puede responder la misma pregunta que le hice a la mazorca. Caballero, ¿usted era guardia del restaurador o defendía la ley con las obras del látigo? ¿Hasta qué punto el uniforme rojo lo hacía legal o simplemente temoroso? ¿A cuántos fusilamientos asistió? Festejando como si fueran fiestas patrias. Lo mismo digo, siempre repito lo mismo, que matamos personas y bueno, obviamente con un poder de todo un país siendo tan grande y con esas personas unitarias medio locas, y bueno, hay que controlar el país con algunas medidas medio fuertes. ¿A usted le parecen medidas fuertes? Me parece que ya se pasa. Matar a inocentes, mandarlos a fusilar y hacerlos callar. ¿No te parece que un inocente que organice una manifestación o algo peor que también pueden llegar a ser lo mismo como dañar a personas, te parece inocentes? ¿Y usted qué opina? Por no llevar una cinta punzón, te fusilan. ¿A usted me parece justo? Y como sabrá, hay personas así que no harían nada para sacar ese unitario que tienen y por eso lo podríamos marcar. Además de que me parece que no, o sea, por usar ropa roja no te vas a morir. Yo le veo una justificación muy razonable, gracias. Ahora sí que pasa el próximo testigo.
Su próximo testigo es antirracista. La defensa de la soberanía no justifica la dictadura interna, ni la persecución a aquellos que pensaban diferente. Invito a Rivadavia a dar su opinión. Yo, Bernardino Rivadavia, declaro que estoy en contra del señor Rosas. Considero que su gobierno ha sido autoritario y que ha concentrado el poder en sus manos, dejando de lado las instituciones que garantizan la libertad. Yo defiendo la educación, la cultura y la urbanización de un país moderno, mientras que Rosas impuso la obediencia a través del miedo y la violencia. Creo que la Argentina necesita leyes, justicia y progreso, no sometimiento a voluntad de un solo hombre. Su forma de gobernar fue tiránica, basada en la crueldad. Mientras él buscaba concentrar todo el poder en su figura, yo siempre defendí las instituciones, la ley y la libertad de los ciudadanos. Creo que un país se construye con educación, con cultura y con respeto, no con la represión ni con el silencio. La Argentina necesita progreso y no la obediencia ciega a un cabello. Gracias, coincido con usted, pero tampoco olvide los hechos que hizo para ordenar el país Juan Manuel de Rosas. Gracias. Objeción al lugar, señor Rosas. Me llaman asesino, pero mis actos fueron de un hombre que buscó mantener la unidad nacional. No me lo él. En una época de violencia generalizada, mi deber fue venir a verdad. Eso no me parece que justifique el terrorismo. Ahora sí que pasa el próximo testigo. Objeción denegada. Objeción. Le doy la palabra a Juan Manuel de Rosas II. Señor Rivadavia, usted cuando fue gobernador de Buenos Aires, ¿no también centralizó el poder y dejó a toda la provincia sin dinero para poder pagar la comida de todas las familias o cosas parecidas? Objeción al lugar, señorita fiscal, y luego dará su objeción la mazorca y luego pasará al próximo testigo. Intentó modernizar el país, fundó universidades como la UBA, impuso la educación, fue un gobernador con la mirada en el futuro. Ahora invito a Lavalle a dar su testimonio. Perdón, siéntese un segundo que iba a dar su objeción antes en mazorca. Se les acusa de haber sembrado miedo, pero olviden que el miedo ya existía desde antes, ¿no? Miedo al caos, a las guerras y a los intereses extranjeros. Sí, pero también hay miedo a no ser ni legítimo persona. Encima matar a inocentes no lo justifica. Objeción denegada. Ahora sí que pasa el próximo testigo si la mazorca no tiene nada más para responder. Señora jueza, señor jurado, permítanme entenderme para que entienda la magnitud de lo que he visto. Yo, Juan Lavalle, crecí junto a Juan Manuel de Rosas en época de turbulencias, donde en tierras que ambos conocíamos muy bien. Vivimos en un entorno donde la lealtad y los ideales parecían unirnos, pero con el paso del tiempo vi cómo se transformó. Cuando él tomó el poder, no solo nuestra relación cambió, sino también el destino de mucha gente inocente. En la ciudad, la mazorca, su fuerza de represión, sembró el miedo en cada rincón, y en el campo, las tierras eran distribuidas a sus aliados, y a los que estaban en contra, sufrían las consecuencias. Todo esto no lo digo a la ligera, lo vi con mis propios ojos. En los campos donde había libertad y trabajo, y en las calles donde no se podía hablar sin temor. Por eso, con toda la seriedad y las pruebas que tengo, declaro que Juan Manuel de Rosas es culpable de haber traído ese clima de terror tanto en la ciudad como en el campo y traicionar los valores que alguna vez defendimos. Gracias. Objeción denegada. Una pregunta. Lavalle, tengo una pregunta, señor Lavalle. ¿Usted está criticando a Rosas? ¿Cómo mató a la gente? Por no pensar como él. Por criticar su forma de gobierno. Pero usted no hizo lo mismo al matar al fusilar a Dorrego, porque en ese caso usted sería un hipócrita. Critica a la gente por hacer lo mismo que usted hizo. Yo lo hice con razones justas, no porque sí. Igual sigue siendo un hipócrita. Objeciones todas denegadas. Ahora sí que pasa el próximo testigo.
Invitamos a Estanislao López a dar su testimonio. Yo soy Estanislao López, gobernador de Santa Fe y defensor del federalismo. Siempre respeté a Juan Manuel de Rosas porque fue un hombre que luchó por las provincias, que trajo orden y que defendió a la patria frente a los extranjeros. Juntos firmamos el Pacto Federal para unir a las provincias y asegurar que cada una tenga los mismos derechos. Rosas cumplió con su palabra y por eso lo considero un aliado y un patriota que quiso una Argentina más justa y fuerte. Gracias. Objeción en lugar, señorita fiscal. Rosas usó el federalismo como excusa para ser un dictador, gobernando con todo el poder desde Buenos Aires. Gracias por su interesante punto de vista. Ahora sí, Juan Manuel Rosas puede decir su objeción. Me acusan de dictador, pero goberné con firmeza porque en Argentina se centraban guerras civiles. Sin autoridad, el país se debe desmembrado. Dicen que traicioné la patria, pero fui yo quien defendió la soberanía de Francia e Inglaterra. Nunca entregué un palo al territorio ni me sometí a ninguna potencia extranjera. Juan Manuel Rosas, lo felicito. Dice que gobernar bien es gobernar con terrorismo. Si usted piensa que mi gobierno fue de terrorismo, está equivocada, y si fue, aunque sea el turno de terrorismo, fue por culpa de que el país me lo entregaba mucho caos. ¡Objeción! Dame la razón porque la que decís que estoy equivocada en tu forma de gobierno. Objeción. Dame la razón. Objeción. Señora jueza, objeción negada. Me acusan de robo del país, cuando en realidad protegí la soberanía nacional y el control de nuestro gobierno. ¡Con terrorismo! Objeción. Objeción en lugar, Manuelita. Aunque pueda parecer un hombre duro, lo hizo para mantener el orden y la paz. No lo hizo por maldad. Manuelita, qué difícil habrá sido mantener esa postura tan dulce mientras su padre mandaba callar a inocentes. Qué difícil, la felicito. No hubo terror, hubo disciplina y control social necesarios para evitar el desorden que había destruido gobiernos. No coincido con ustedes, la disciplina no es matar a inocentes. Objeciones denegadas. Objeción denegada, objeción denegada. Que pase el próximo testigo. Ok, la dejo a la fiscal. Respondiendo a lo que dijo Rosas, puede ser que hayas luchado contra los extranjeros, pero dentro del país solo impuso el miedo, la censura y la persecución. Ahora sí, invito a Alberdi a hablar. Tampoco borre los buenos hechos que hizo por el país, porque gracias a él pudimos formar una Constitución Nacional. Objeción. Fundamos la Constitución Nacional luego de que Rosas se haya exiliado a Inglaterra, pero no podés decirme que no, que él ordenó un poco al país para ayudarnos a formar la Constitución. Con eso sí. No me parece que gobernar con sangre sea ordenar. Estoy de acuerdo, pero ordené un poco al país dentro de todo. Gracias por su objeciones denegadas y ahora sí que pase el próximo testigo. Hola, soy Alberdi y hoy comparezco no solo como ciudadano, sino como testigo de una época en que la tiranía vistió el manto del orden y el silencio fue llamado paz. Acuso a Juan Manuel de Rosas de haber confundido la causa de la patria con la causa de su persona, de haber hecho del Estado un instrumento de su voluntad y del terror una forma de gobierno. Mientras los pueblos clamaban por instituciones, Rosas respondió con decretos. Mientras el país necesitaba unión, él sembró discordia bajo el nombre de federación. Gobernó no para civilizar, sino para someter, no para educar, sino para vigilar. En su régimen, la prensa fue delito, la disidencia fue traición y la libertad un lujo extranjero.
Yo, que he soñado una república de leyes y no de hombres, declaro ante esta corte que el despotismo no se redime con el pretexto del orden. Su gobierno detuvo el progreso material y moral de la nación. Cerró los puertos de la inteligencia, clausuró las escuelas de pensamiento y convirtió la palabra patria en un instrumento de obediencia. Si la posteridad ha de juzgar, que juzgue con verdad. Rosa no fue el constructor de la nación, sino el obstáculo que el tiempo y la sangre hubieron de remover para que naciera el espíritu de la Constitución de 1853. En nombre del pueblo argentino pido justicia para las hijas que fueron desterradas y para los hombres que murieron en nombre de la libertad. Porque ninguna obra es mala si cuesta la conciencia y ninguna patria es grande si está fundada en el miedo. Interesante discurso. Objeción al lugar. Objeción al lugar. Y después de ello va a pasar el próximo testigo. Si no piden más objeciones. Rosas afirmaba que él estaba esperando a que las provincias se ordenaran para dictar la Constitución Nacional. Pero ¿cómo podían hacer las provincias para ordenarse cuando se empobrecían porque a todo el poder de la aduana se quedaba en Buenos Aires? Gracias. Objeción. Ahora que pase el próximo testigo. Invitamos a Manuel López a que su Hola, yo soy Rodrigo. Defiendo a Rosas porque sé que su intención fue cuidar la patria. En momentos difíciles, él tuvo que tomar decisiones duras, pero lo hizo pensando en el bien de todos los argentinos. Todos lo tomaban de tirano, pero yo sé que fue una buena persona y defendió la patria hasta el final. Habla mucho sobre el terror, pero yo los quiero ver a Lavalle, a Rivadavia, 20 años siendo presidente sin matar a una persona. No sé, los quiero ver. No, Manuel Dorrego, usted cayó antes de que Rosas reinara. ¿Cree que él vengó su muerte o se aprovechó de su martirio? ¿Qué siente al ver que su causa terminó en manos del mismo autoritario que quiso evitar? Si él pudiera hablarle a Lavalle, ¿qué le diría? ¿Te perdono o te lo dije? Objeción denegada. Don Borrego, usted cayó antes de que Rosa reinara. ¿Cree que él vengó su muerte o se aprovechó de su martirio? ¿Qué siente al ver su causa terminó en manos de un autoritarismo que quiso evitar? Si él pudiera hablarle a Lavalle, ¿qué le diría? ¿Te perdono o te lo dije? Yo, la verdad, no estoy nada de acuerdo con Lavalle, porque, o sea, él no era mi presidente, o sea, no era Lavalle, ¿no? Pero al menos Rosas lo hizo por una intención, que fue ordenar la patria, no como él que lo hizo para nada. Mi pregunta es, si usted lo hubiera dicho a Lavalle, te lo dije de que Rosas iba a gobernar. Sí, te lo dije. Objeción al lugar, usted no hizo ninguna objeción. Usted dijo que era para ordenar la patria, pero la quería ordenar para dictar la Constitución Nacional y al final nunca la dictó. Y ese orden no sirvió de nada. Toda la gente que murió, ¿para qué fue? Gracias, Lavalle. Objeción al lugar en el fondo.
inocentes lo que hicieron, o formaron eventos en contra de Rosas, inocentes los que salieron a la calle demostrando sus pensamientos con el color azul de los unitarios. ¿Así en serio me dicen que en serio eran inocentes? Objeción en lugar, señorita. Y después pasará al próximo testigo. Primero, Rosa no se aprovechó de nada, y segundo, volviendo a la pregunta que le hizo volviendo a lo que dijo Alberdi, los unitarios dirían que Rosa fue un dictador, pero además en tiempos de guerra no era fácil. Él usó el poder para defender a la patria, no aprovecharse de ella. Si Rosas no hubiera sido firme, el país se habría destruido. Su gobierno fue una muralla contra el desorden y la invasión extranjera. Muy buen punto de vista, pero la firmeza no es terrorismo. Ahora sí que pasa a Objeción. Facundo y Quiroga, por favor, pases. Es el próximo testigo. Señoras y señores, muchos hablan de restaurador con ligereza, sin conocer ni su causa ni su alma. ¿Acaso se atreven a jugar al hombre que sostuvo la patria mientras se sangraba atrevernos entre hermanos? ¿Acaso se van a olvidar del caos que reinaba antes de su gobierno? Las provincias ardiendo, los hermanos cesados. Y muchos dicen que gobernó con mano dura. ¿Y qué otra mano podría ponerse a tanta anarquía? A veces la patria exige firmeza más que ternura. Y Rosa no gobernó para él, sino para preservar la unidad de la nación. Y quien llama a todo al hombre que impide la desunión, desconoce el precio de la paz. Señoras y señores, yo defiendo a Rosas como patriota, con sus aciertos y errores. Él comprendió que sin el orden de la provincia no hay nación, y sin nación no hay futuro. Yo he visto muy pocos hombres cargar tanto peso en sus manos. Yo he visto salir sangre de los llanos y el monte. Rosas eligió el lugar más duro. Eligió la elección más dura. Establecer la Argentina cuando todos la querían romper. Objeción. No confundan. Usted también fue caudillo. ¿Le dolió la bala o la traición? Si el poder era un caballo, ¿quién lo ganó mejor? ¿Usted o el restaurador? ¿Cómo no? No, Facundo. Usted también fue caudillo. ¿Le dolió más la bala o la traición? Si el poder era un caballo, ¿quién lo ganó mejor? ¿Usted o el restaurador? ¿Retira respuesta? Yo tengo razón. Objeción. Ahora le toca dar su testimonio a los antirrocistas. Objeción al lugar. Objeción. Cada grupo tiene las objeciones contadas, así que decidan bien cuando se unen. No. Objeción. No, bueno. No me aceptó ninguno. Dijo 20 veces. Y al lado del dijo 20 veces no lo aceptó. Dijeron, no sé. No, me olvidé. Dijeron que estableció un orden en Argentina que era un caos. En realidad convirtió a Argentina en su mundo. Y su mundo sí era un caos. Gracias. Objeción. Fiscal seguro que quiere hacer esta objeción. Están contadas. Ok. Y después pasa los dos próximos testigos. Quiroga, la unidad conseguida por miedo no es verdadera unidad. Rosas se impuso por la fuerza, no por consenso. Y ahora sí, que pasen mis últimos dos testigos, Sarmiento y Urquiza. Sarmiento, por favor, venga acá.
Honorables presentes, me presento. Soy Domingo Faustino Sarmiento y vengo a declarar lo que viví en el momento en que Rosas fue mandatario de este país. Rosas no fue un gobernador común, no gobernó para todos, gobernó solo para él y para los que pensaban igual que él. Si alguien pensaba distinto, se arriesgaba a ser encarcelado, exiliado e incluso asesinado. Desde el exilio, en Chile, yo escribí muchas cartas y libros contándole al mundo lo que sucedía en la Argentina. Rosas no quería escuelas libres ni libros que enseñaran a pensar. Y yo creo todo lo contrario. Creo que un país sin educación es fácil de engañar. Por eso necesitamos que todos puedan pensar de la forma en que quieran. Gracias por su atención. Objeción, Sarmiento, por favor quédate aquí. Tengo una serie de preguntas que hacerle. Una es del lugar de la generación del 37. Ustedes decían que querían un país liberal y unido, pero después criticaban a la gente pobre y a los caudillos. Por ejemplo, usted, señor Sarmiento, que escribió un libro solo para criticar a los caudillos pobres. A los caudillos y a los pobres. Señor Sarmiento, usted escribió Civilización y Barbarie. ¿No le parece que a veces su pluma fue más filosa que los padres de Facundo? ¿Qué le dolía más? ¿Rosas en el poder o usted sin poder escribir desde Chile? Civilizar significa educar, no eliminar al que pensaba distinto. Si Rosas fuera bárbaro, ¿usted fue santo o simplemente otro ególatra con mejor gramática? Objeción. Objeción al lugar, señor. Ustedes llaman a la mazorca un tipo de terrorismo, pero todas esas personas que se quejaban del gobierno de Rosas, como esos Gracias por su comentario, usted no entiende mucho que tiene que ver con el tema que estamos hablando. Sarmiento, ¿puede responder las preguntas o su fiscal lo va a hacer con ustedes? ¿Puede repetir la pregunta? Ok, le repito todas. Ustedes decían que querían un país liberal, unido, pero después criticaban a la gente pobre y a los caudillos. Como por ejemplo usted, que escribió un libro solo para criticar a los caudillos y a los pobres. Señor Sarmiento, usted escribió Civilización y Barbarie. ¿No le parece que a veces su pluma fue más filosa que la espada de Facundo Quiroga? ¿Qué le daría más? ¿Rosas en el poder o usted sin poder y escribiendo desde Chile? Civilizar significa educar o eliminar al que pensaba distinto. Si Rosas fue bárbaro, ¿usted fue santo o simplemente otro ególatra con mejor gramática? Posibles denegadas, quien Sarmiento responda, y si no, deberá hacerlo la fiscal. A ver. ¿Puedes repetir, por favor? Ok, vamos una por una. Ok. Señor Sarmiento, usted escribió Civilización y Barbarie. ¿Y no le parece que a veces su pluma fue más filosa que la espada de Facundo Quiroga? Tal vez haya sido más filosa en momentos, pero no puedo cambiar mi forma de pensar. Sí, un buen punto. A ver, ¿qué le daría más? ¿Rosas en el poder o usted sin escribir desde Chile? Y claramente me dolía más yo estar exiliada de Chile sin poder ver cómo podría crecer mi país con Rosas. No pude ver eso, ya que me tuve que exiliar porque Rosas no me hubiera dejado pensar distinto. Claramente. ¿Civilizar significa educar o eliminar al que pensaba distinto? Civilizar significa educar y Rosas eliminó al que pensaba distinto. Yo no. Objeción. Y otra cosa, una pregunta. Vos y ustedes decían que querían un país liberal, pero no me parece lo más justo criticar a los caudillos y a los pobres. Eso decía la Barbarie y la civilización. Y la última pregunta después te la digo. Sé claramente que decían mis libros. Y yo sí quería un país liberal, como mis compatriotas de la generación 77. ¿Qué tiene que haya criticado un par de veces a los pobres y a los caudillos? ¿Un país liberal a ustedes le parece incluyendo, discriminando
a los caudillos y a los pobres? Y la última pregunta, ya que esa no me la puedo responder también. Si Rosa fue bárbaro, ¿usted fue santo o simplemente otro ególatra con mejor gramática? No me considero ni un santo ni un ególatra. Yo vine a decir la verdad. Tal vez en algunos momentos fueron duros mis críticas hacia los bárbaros, pobres y caudillos. Gracias, pero igual me parece discriminar a los pobres y a los caudillos. Siéntese, por favor. Que pase el próximo testigo y la fiscal tiene su objeción. Vamos cerrando. Respondiendo a la primera pregunta de la jueza, Sarmiento defendía la educación y el progreso. Sus críticas eran contra la barbarie y la falta de educación, no contra el pueblo. Sin embargo, sus críticas también incluían contra los caudillos y los pobres, que eso no me parece que incluya un país liberal. Ahora sí, quizás tienen la palabra. Buenas tardes, agradezco a la Corte Suprema por invitarme a hablar. Soy Urquiza, nací el 18 de octubre de 1801. Acuso a Juan Manuel de Rosas de haber oprimido a la nación bajo un régimen de terror, oprimiendo a la nación sofocando la libertad del pueblo y persiguiendo a quienes pensaban diferente. Gobernó no en nombre de la ley, sino de su voluntad propia, manteniendo las provincias sometidas a Buenos Aires. Su autoridad fue absoluta y su política de aislamiento perjudicó el desarrollo y la unidad de la nación. Levanté mi espada en Caseros no por ambición, sino para restaurar la Constitución y devolver al pueblo argentino su derecho a ser libre y gobernarse según las leyes. Rosas gobernaba como un dictador con poderes casi absolutos. Para mí, este tipo de régimen autoritario era incompatible con la idea de una nación libre y autoritaria. Rosas promovió un modelo de gobierno centralista, donde todo el poder se quedaba en Buenos Aires. Para mí, el país debería ser más federal, donde todas las provincias tuvieran el derecho a cómo liderarse ellos mismos. Represión y uso de la violencia. Durante su gobierno, Rosas utilizó la violencia y la represión como herramientas para mantener el control. La Mazorca, una policía o una organización paramilitar creada por Rosas, se encargaba de perseguir, torturar y asesinar a sus opositores. Para mí, yo rechazaba esta forma de gobierno violenta y colectiva, que consideraba incompatible con la construcción de un Estado democrático y ordenado. Rosas no estaba dispuesto a ceder ante las demandas de aquellos que pensaran diferente, lo que hacía difícil e inflexible para negociar. Esto obstaculizaba la posibilidad de alcanzar acuerdos pacíficamente, lo que hacía que haya guerras. Interferencia en las provincias. Rosas intervenía directamente en los asuntos internos de las provincias, algo que para mí, como gobernador de Entre Ríos, consideraba inaceptable. Las provincias querían más autonomía y menos intromisión del gobierno central. Y la actitud de Rosas solo aumentaba las tensiones. El gobierno de Rosas impedía el avance económico y social de la Argentina. Rosas, al mantener un gobierno centralista y represivo, no permitía la modernización de la economía ni el desarrollo de infraestructuras que facilitara el progreso del país. Desconfianza hacia el sistema unitario. Yo representaba los intereses de las provincias federales. Veía el régimen rosista como un sistema unitario que excluía a las provincias federales. Veía el régimen rosista como un sistema unitario como un Argentina. Consideraba que este modelo favorecía a la oligarquía porteña, mientras que mantenía a las provincias en situación de subordinación. En resumen, de mi punto de vista, Rosas era un líder autoritario que impedía la construcción de una nación federal. En la batalla de Caseros en 1852, que significó el fin del régimen rosista y la apertura de la sanción de la Constitución de 1853, un texto fundamental para la consolidación del modelo federal que yo defendía. Rosas empezó bien. En su primer gobierno resolvió varios problemas, restauró leyes y contribuyó al país, pero el poder lo consumió. Terminó siendo un gobernador antidemocrático, centralista y hasta un asesino. Por eso yo, Justo José Urquiza, pido justicia por los exiliados, los encarcelados, los muertos y los que por miedo quedaron callados.
Objeción. ¿No cree que su pronunciamiento contra Rosas fue más un golpe de poder personal que una verdadera causa por la libertad? ¿Me repite? ¿No cree que su pronunciamiento contra Rosas fue más un golpe de poder personal que una verdadera causa por libertad? Cuando nosotros derrocamos a Rosas en Caseros fue porque nosotros queríamos que el país fuera federal. Él no estaba dictando la Constitución Nacional. Cuando lo derrocamos justo se dictó. Qué coincidencia, ¿no? Gracias. Objeción. Entonces no fue un tema personal. Ok. Objeción. Ahora que pase objeción al lugar. Objeción. Ustedes unitarios siempre hablan lo mismo. Hablan de las cosas malas que yo hice y siempre de terror, pero nunca hablaron de las cosas buenas, porque si fue, y tampoco hace falta hablarlo, porque si fuera así, terminaríamos como en 2060. Objeción. Ahora sí, los otros testigos. Invitamos a hablar a Martín Miguel de Güemes y después de que hable vamos a decir un par de cosas. Primero que todo quería agradecerles a los jueces por la invitación a este gran evento. Hoy vine con la ilusión de poder compartir mis opiniones acerca del gobierno de Rosas y sus acciones. Yo soy Martín Miguel de Güemes. Nací el 8 de febrero de 1875 en la provincia de Salta. Y vengo de una familia estanciera y muy adinerada, compuesta por mi padre llamado Gabriel de Güemes Montero, mi madre María Magdalena de Gocha y la Corte, y mi hermana Macha Güemes. A mis 14 años ingresé como cadete de infantería de Buenos Aires, donde recibí mi primera instrucción militar. Luego de unos años participé activamente por defender la patria entre 1806 y 1807 durante las invasiones inglesas, demostrando valor y coraje frente a mi país. Pero yo, Martín Miguel de Güemes, que dediqué mi vida a la defensa de nuestra tierra y la libertad de los pueblos del norte, no puedo dejar de reconocer que Juan Manuel de Rosas a un hombre fuerte, decidido a mantener la soberanía de la patria frente a las amenazas extranjeras y a las divisiones internas. Sin embargo, también creo que el poder debe ejercerse con justicia y respeto por las libertades del pueblo. La unidad nacional no puede sostenerse en el temor, sino en el compromiso de todos los argentinos con la causa de la independencia y de la dignidad de nuestra tierra. Las decisiones del gobernador de Rosas han sido firmes y muchas veces necesarias para conservar el orden en tiempos de confusión y amenaza. Reconozco su valor al defender la soberanía nacional frente a los intereses extranjeros y su empeño por mantener la unidad de la Confederación, pues la patria no se construye solo con autoridad, sino también con diálogo, justicia y respeto por las ideas de todos los argentinos. Y es por eso que hoy vengo a apoyarlo y a honrarlo por los grandes valores. Muchísimas gracias. Martín Miguel de Güemes. General Güemes, usted luchó por la libertad del norte. ¿Cómo vería un caudillo que denomina en nombre del pueblo? ¿Hubiese peleado junto a Rosas o contra él? ¿No le parece que los pueblos gauchos fueran usados como soldados, pero olvidados como ciudadanos? No me parece. Y la verdad que sí, yo hubiera luchado con Rosas. Y no creo que los gauchos hayan sido olvidados, como usted dijo. Porque yo creo que también deben tener el mismo respeto que un ciudadano. ¿Y cómo vería un caudillo que denomina en nombre del pueblo? General Güemes, usted luchó por la libertad del norte. ¿Cómo vería un caudillo que denomina en nombre del pueblo? ¿Qué domina? No, yo siento que estaría bien y estaría de acuerdo también, porque todos tenemos que tener el mismo respeto y todos tendríamos que tener las mismas igualdades. La última pregunta corta, ¿hubiese peleado en contra o a favor de él? Voy a volver a decirlo y lucharía junto a Manuel de Rosas. Cada grupo podrá decir sus últimos 2 testimonios. Los abogados defensores van a cerrar y la fiscal también. Respondiendo a lo que dijo Sarmiento sobre la Federación del 37, ustedes dicen que era un país liberal y unido, pero después criticaban a la gente y caudillos. Eso a mí no me parece un país unido, me parece un país dividido.
Y lo del exilio, Sarmiento. Muchos opositores eligieron irse porque conspiraban contra el Estado desde el extranjero. La libertad de movimiento fue respetada. Invitamos a Urquiza a... Ratificando su cierre y tomamos el juicio por cerrado y luego decidiremos si Rosa fue un tirano o inocente y neutro. Lunes, usted luchó por un federalismo libre y popular, no por un gobierno centralizado en Buenos Aires. Rosa no representó a los caudillos del interior, sino su destrucción. Mi equipo está formado por hombres y mujeres que lucharon cada uno a su manera, por la libertad, la educación y la justicia. Rosas, en cambio, impuso el miedo y el silencio. Ellos cometieron errores, pero pelearon de aliados de Rosas. Ahora sí, den su cierre, por favor, rápido. El jurado puede empezar a decir. Señores del jurado, escuchamos a quienes lo conocieron, lo amaron y hasta quienes lo enfrentaron. Todos coincidieron en algo. Rosa fue un defensor del orden, la soberanía y la unidad nacional. Por eso la defensa pide su absolución. Rosa no fue un tirano, fue un patriota. Ok, dan su testimonio a ellos. A ustedes no sé nombres. Rosas tenía mucho amor por la patria, eso es verdad. Él hizo muchas cosas buenas, por ejemplo, bloqueo anglo-francés y otras cosas más importantes que no podría nombrar en este momento. Rosas, pero al final el poder lo terminó consumiendo. ¿A ustedes les parece que eso por el terrorismo que tuvo en su segundo gobierno? ¿A ustedes les parece que esos hechos por el terrorismo? Objeción, no. Aunque Rosas hizo varias cosas buenas, las cosas malas lo terminaron sobrepasando. Objeción. Ahora, antes de decir si Rosa fue un héroe o un tirano, quiero felicitar a los dos grupos porque como tanto atacaron y defendieron muy bien a Rosas, todos dijeron sus discursos muy bien y ahora Rosa fue un tirano.